La alimentación es tan fundamental como el estilo de vida que se lleva, que es completamente diferente. Los hábitos en el deporte, el también poner una hora a la hora de comer, que eso lo mencionaba nuestra especialista, pues es muy importante. Por eso a la 1:57 recibimos al doctor Ángel Roberti, con quien saldremos de todas las dudas asociadas con los problemas del colon, que no solamente tienen que ver con cáncer. Y doctor, muchas personas no sabían hasta hace algunos años qué era el colon. Antes no se mencionaba tanto, uno decía que tenía dolor de estómago. Hablemos puntualmente del colon, dónde es, cuál es su forma, dónde está ubicado, que es muy importante. La gente dice, me duele el colon, y se toca al lado derecho. ¿Está al lado derecho, está al lado izquierdo? ¿Y cómo se inflama o no se inflama? Sí, bueno, ante todo quiero agradecerle la invitación. Bienvenido, doctor. Buena energía. Muchas gracias, buena energía. Buena energía, doc, bienvenido. Agradecer la invitación y felicitarle por esa nominación que les acaban de hacer, que no es gratis. Eso se gana con disciplina y con ganas de hacer todos los días las cosas mejor que el día anterior. Muchas gracias. Levantarse con ánimo. Y eso es válido para todas las profesiones. Así que de verdad llenan de orgullo a nuestra región, porque yo me siento de esta región, aunque soy extranjero, y les deseo de verdad el mejor de los éxitos. Qué bello, gracias, doc. Muchas gracias. El 31 de marzo se celebra a nivel mundial el Día de la Lucha contra el Cáncer de Colon, pero aunque es un día, se toma todo el mes para desarrollar diferentes actividades a nivel mundial, generalmente por el gremio médico, por el gremio nutricional también. Lo ideal sería que en ese mes se haría en escuelas, en institutos, que divulguemos, que multipliquemos esa información, de manera que a la comunidad le llegue la información con un lenguaje sencillo de lo que tú mencionabas, el conocimiento de lo que es el colon, de lo que es el sistema digestivo, porque es un sistema digestivo que inicia en la boca y termina en el ano. Y el colon es la parte final de ese tubo digestivo, que cumple un papel muy importante en toda la anatomía, en toda la economía del cuerpo. Le escuchaba a una colega en una exposición que decía que el colon no es el segundo cerebro por el asunto de la microbiota y todo aquello, porque cuando se es un embrión se forma el cuerpo, cuando se separa y se va abriendo embriológicamente y se va lo que va a ser cerebro hacia arriba, ya está formado el colon. Y allí vive un ecosistema de bacterias que es importantísimo para formar anticuerpos, para tener resistencia frente a infecciones o frente a enfermedades que pueden complicarle la salud a cualquier individuo. Doctor, yo tengo una pregunta y es, ¿cuál es entonces la función específica del colon? Porque uno escucha que los riñones filtran tal cosa, que el hígado tiene como unas funciones muy específicas que uno entiende perfectamente, pero el colon, al ser el último órgano de ese sistema digestivo, ¿cuál es su función? En la Biblia dice que los últimos seremos los primeros en el reino de los cielos. Y fíjate tú, en el colon, como te mencionaba, todo ese ecosistema que forma un papel importantísimo en el sistema inmunológico. Si no tenemos defensa contra lo que viene del medio ambiente, pues el cuerpo puede fracasar, puede morir. Número uno. Otra función muy importante es la absorción del líquido. Cuando en todo el tubo digestivo se han absorbido los nutrientes, las vitaminas, pasan por el esófago, estómago, por 4 o 5 metros de intestino delgado, y cuando ya no hay más nada que absorberle, el intestino delgado se lo entrega al colon, que está iniciándose del lado derecho del cuerpo. Lo que preguntaba sube, atraviesa el cuerpo, desciende, hace una S y después se convierte en el recto, que tiene una capa muscular bastante fuerte, porque en ese recorrido que les acabo de mencionar, el colon ha ido absorbiendo agua, de manera que cuando llegue al recto, el contenido intestinal ya sea pastoso, si no todo el tiempo tuviéramos diarrea. Claro. Y debe ser un movimiento coordinado para que se haga esa absorción, para que las bacterias entren en su actividad de producir inclusive vitaminas y anticuerpos, y se pueda hacer un manejo normal de ese contenido fecal. Ahora bien, el colon tiene varias paredes. La pared que está en contacto con las heces fecales es lo que se llama mucosa. Es un epitelio, y en esa mucosa pueden ocurrir cambios anormales, a veces inducidos por algunos agentes externos y a veces por agentes internos que son hereditarios. Más adelante vamos a hablar de cuáles son los factores
predisponentes para que ocurra un desarreglo en la multiplicación celular y es cuando se origina el cáncer de colon. Primero por unas lesiones que son premalignas, que se conocen como pólipos y que se diagnostican con diferentes estudios. El gold estándar, que es la prueba de oro en el área de la coloproctología, es la colonoscopia, que permite hacer un viaje a través de ese colon y visualizar las lesiones y tomar una biopsia y dependiendo del resultado de esa biopsia, tomar decisiones para resecar esas lesiones inmediatamente o posteriormente con ciertas medidas. Doc, pero entonces, ¿cuáles serían esos principales factores que predisponen a desarrollar enfermedades del colon? Hay factores ambientales y hay factores genéticos. Entre los factores ambientales, que más común está el tipo de alimentación que se tenga. Las acrilamidas son sustancias que se derivan de los alimentos que se cocinan a alta temperatura, como las papas fritas, por ejemplo. También el pan tostado, el almidón cuando se somete a alta temperatura forma estas sustancias que pueden ser precursoras de esos cambios que afectan la multiplicación celular. El consumo de alimentos con preservativos, con nitrosamida. Las carnes rojas, hay teorías que mencionan que el consumo excesivo de carne roja tiene tendencia a favorecer el cáncer de colon. Los argentinos, los uruguayos de coloproctología no están de acuerdo con eso, porque su principal cultura es la carne roja, igual los brasileños. Pero sí está demostrado que hay cierta relación. Y hay factores que yo te decía que no se pueden evitar, pero se pueden controlar, que son los factores per se en la genética de las personas, como la enfermedad de Lynch, el síndrome de Lynch, que es un síndrome caracterizado por un cromosoma dominante y que se transmite al 50% de los hijos de los que son portadores de esa enfermedad. Igual pasa con la poliposis adenomatosa familiar, donde los pacientes que tienen múltiples pólipos en el colon, que son lesiones premalignas, en todo el colon, le ocurre al padre, le ocurre a la hija, le ocurre a los nietos, a los abuelos. Generalmente el 50% de esos pacientes en el desarrollo de su vida, a partir de los 45 años, desarrollan cáncer de colon. Me dejó preocupado con lo de las papitas a la francesa. Sí, porque los alimentos que se someten a altas temperaturas producen este tipo de sustancias que son precursoras. Claro, yo no quiero decir que si te comes una papita te va a dar un cáncer de colon, pero si tienes un consumo continuado de este tipo de frituras, fíjate el comentario que hacía la nutricionista en la intervención, que el consumo de grasas saturadas favorecen a que se produzcan alteraciones celulares. Por eso debemos tener tendencia a consumir grasa polisaturada o monosaturada, para evitar, como el aceite de oliva, el aceite de pescado azul, para algo más reconocido por nosotros en el Pacífico, las sardinas, que es un pescado que está a la mano de gran parte de la población. Y fíjese que tiene todo el sentido, porque uno ha escuchado muchas personas en múltiples ocasiones que se comen una empanada, una papita borraja, tantas fritangas que tenemos deliciosas en nuestra región, y eso es casi inmediato que se inflaman y que dicen, uy, no aguanto, y es dolor o es ardor, y es insoportable el dolor, y muchas veces dicen, no, pues algo me cayó mal. Pues ese algo seguramente es ese frito que tiene unas grasas saturadas y que además están cometiendo los alimentos a altas temperaturas, y ahí es donde viene el daño. Así es. Doctor, muchas personas dicen sufrir del colon y dicen no hacer su deposición las veces que sea necesario el día. Entonces dicen, no, yo hace 3 días no entro al baño, y les parece muy normal. O lo ven como muy normal. Ay, no, antes voy cada 3 días porque antes era cada semana. Y ven esto como normalizado. ¿Qué podemos decir de cómo está su colon? Pero hay otro extremo, y agradecemos a los televidentes que utilizan a nuestro medio para hacerle consultas a los doctores. Y entonces acaba de mandar una televidente un mensaje que dice que no se aguanta las ganas de ir al baño y que todo el tiempo quiere ir al baño. Las enfermedades de colon son de esos dos extremos, de no ir al baño o demorarse muchos días y de ir al baño constantemente. Lo ideal es que un individuo con una dieta adecuada y con una hidratación adecuada logre evacuaciones como están diseñadas, evacuaciones blandas. Si se retrasa el flujo normal de las heces a través del colon, bien sea porque usted no come suficiente fibra, porque no ingiere suficiente agua, que es lo que más ocurre, se va a enlentecer
ese proceso y entonces se va a afectar esa microbiota y puede traer complicaciones. Se multiplican más las bacterias productoras de gas que desde el punto de vista clínico hacen que el paciente se sienta distendido, que tenga mucha flatulencia y puede desarrollar otro tipo de enfermedades. Es bueno aclarar a los pacientes que lo normal es que un individuo evacúe entre 1 o 3 veces al día, siempre y cuando sea blando, que no sea estreñido o que no sea de características diarreicas, o entre 1 y 3 veces por semana, pero con la misma característica, que sea blando o que tampoco sea muy indurado ni con características diarreicas. Que sea cómoda su vida al baño, mejor dicho. Y que disfrute ir al baño. Exacto. Una de las cosas que Dios nos regala entre los placeres de la vida, fíjate tú, es evacuar de manera saludable, porque cuando usted hace una evacuación de manera saludable, libera endorfina, como cuando hace deporte, como cuando le ocurre algo bueno, y la evacuación debe liberar endorfina y no debe ser un sufrimiento, todo lo contrario, es algo natural. Pero a veces la premura de nuestra generación, el trabajo, ir de un lugar para otro, no nos da tiempo ni siquiera de tomar agua. Mira, yo voy a la galería de Cali y veo fascinados a los extranjeros que se vuelven locos con la cantidad de fruta que hay aquí. Sí. Y los caleños no le paramos. Y nosotros no las Y no es el deber consumimos, ser. imagínense. Tenemos que incluir más frutas, tenemos que incluir más verduras porque las tenemos y las tenemos frescas. Entonces, yo creo que hay que hacer una gran campaña por el inicio, por la buena alimentación, la buena hidratación, hacer ejercicio y, por supuesto, eliminar tantos factores nocivos como el cigarrillo, el consumo de alcohol, que hacen que se potencien esos factores adversos. Y el estrés, doctor. El estrés produce inmunosupresión y cuando hay inmunosupresión, esa multiplicación celular se puede ver también alterada. Y qué bueno que traigas a colación el tema de la riqueza que tenemos en nuestra región, en nuestra ciudad, en el Cauca, en Nariño, en Chocó, en el Valle del Cauca. Tenemos una biodiversidad enorme que nos permite tener ahí de primera mano una gran variedad de verduras y de frutas que, además de ser deliciosas, pues nos van a aportar mucho a una vida saludable, como lo mencionas. Yo lo resumiría que somos privilegiados. Sí. Ahora bien, no todo lo que brilla es oro. Y así como no todo lo que brilla es oro, cuando hay sangre en el ano, no siempre es por hemorroides. Lamentablemente siempre llega a nuestra consulta el paciente que te menciona que vengo porque tengo sangrado, porque no dicen nada por razones sociales, por razones morales, por tabú, sobre todo en los hombres, porque al saber que dicen eso van a ir a un examen rectal y entonces pasan 4, 5 años, 15 años sangrando y cuando por fin toman la decisión de ir a la consulta, pues lamentablemente es tarde. Entonces el diagnóstico se hace tardío. Por eso es que hay que aprovechar este tipo de programas que ustedes bien llevan de la mano con tanto profesionalismo para hacer un efecto multiplicador de este tipo de información. Y ojalá que los organismos gubernamentales incluyeran en su día a día, a nivel preescolar, a nivel escolar, a nivel de bachillerato, inclusive a nivel universitario, una campaña constante día a día hablando de estas cosas, así como la campaña de Tócate con el caso del cáncer de mama, que es tan importante, pero si no se le informa a la comunidad, pues lamentándolo mucho, estas enfermedades que a veces vienen programadas en la genética de algunas personas pueden tomar ventaja. Así es. Hay dos tipos de pacientes, doctor. El que peca por desconocimiento y el que peca por negligencia. O sea, conoce pero no lo pone en práctica. Hablamos con todas esas personas tercas que saben lo que les hace daño pero lo siguen consumiendo, que saben que les cae mal pero lo siguen haciendo. Y hablamos también de las personas que tal vez no tenían ni idea que la fritanga me puede afectar el colon o que un sangrado en mis deposiciones puede ser una señal de alerta o un síntoma de que algo grave está pasando. Así que gracias por esa recomendación tan importante. Doctor, antes de que se vaya, una pregunta de una televidente que desde hace rato la tenemos esperando su respuesta, por favor. Dice, buena tarde, excelente programa. Sobre el tema de hoy, mi pregunta es ¿por qué se producen los pólipos y qué consecuencia trae si se siguen reproduciendo? Escuche esto, doctor. Dice ella que le sacaron uno de 7 milímetros y en una colonoscopia le sacaron otro pequeñito, pero si ella le da miedo que cada colonoscopia se reproduzcan. Dice ella que cada 6 meses le hacen control y que tiene 60 años. Afortunadamente para esta señora le hicieron el diagnóstico de esos pólipos. Los pólipos son lesiones celulares, organizaciones celulares que crecen en esa capa del colon que está en contacto con las heces. Los pólipos están en la capa llamada mucosa. Son lesiones completamente benignas,
pero la mayor parte de ellos son de características tubulares, hay otros que son túbulo-vellosos. Los que tienen un componente velloso, el 50% de ellos, se malignizan, mientras que los que tienen el componente tubular, solamente el 25% se malignizan. Pero ambos son lesiones benignas, no son cáncer. Pasa un tiempo entre 5, 7, 8 años para que un pólipo se convierta en un cáncer inicial. Por eso la recomendación a partir de los 45 años es que usted, si no se ha hecho, se hagan una colonoscopia, aunque no tengan unos síntomas. Signos de alarma, el sangrado que les comentaba. Otro signo de alarma, que tengan consanguinidad en primer grado con una persona que tenga o haya tenido cáncer de colon o de recto, porque la manifestación clínica es muy similar. Lo otro es la pérdida de peso. Cuando un paciente tiene pérdida de peso inexplicable, hay que empezar por el tubo digestivo, estómago y colon, porque generalmente ahí está la causa de ese sangrado y de esa pérdida de peso. Y lo otro son los cambios en los hábitos evacuatorios. Tú hablabas de que el paciente puede ser estreñido o que el paciente que todo lo que come le caiga mal. A lo mejor eso es su cotidianidad. Pero cuando se alterna el estreñimiento con la diarrea, y más si se acompaña con sangrado, es otro signo de alarma que si el paciente lo conoce por programas como este, se va a alarmar, se va a dar cuenta y va a buscar ayuda. Claro. Diagnosticaron el pólipo, se lo quitaron, perfecto. Ya no va a tener cáncer de colon. Muy bien. Pero hay que hacerle seguimiento. Claro. Si siguen apareciendo los pólipos, hay que seguírselo resecando. Muy Doctor, bien, muchísimas doctor Roberti, buena Bueno, energía. buena energía. Muchas Buena energía. gracias Muchas gracias. Muy bien, pues. por contarnos todas estas cosas tan interesantes para cuidar de nuestro colon. Dijiste colonoscopia y más adelante les vamos a tener una información muy detallada sobre este procedimiento, y también al regresar de comerciales vamos a estar conversando con la doctora Jessica Capre para conocer más sobre los diferentes procedimientos y tratamientos para cuidar nuestro colon. No se despeguen, que ya continuamos con nuestro martes de salud.